Buenos días, señores alumnos, queridos padres de familia. En esta oportunidad, el profesor Elvis Aliaga, mi persona, va a hablar de un tema muy importante en la literatura que se refiere a la literatura clásica. ¿Y de qué estoy hablando? A ver, de repente mirando las imágenes podemos apreciar mejor sobre este tema. ¿Qué vemos aquí? Conocido como el Partenón, ¿verdad? Ya más o menos vean mirando cuál es el tema de hoy. Vemos acá que vemos a Perseo y a la Gioconda, ¿no? Y también vemos vestigios sobre su escritura. Estamos hablando, claro, de la literatura griega, ¿ya? Esta literatura, pues, es la parte primordial de las demás literaturas, se puede decir, como la romana, o sea, es la parte inicial, la base de toda la literatura. Bien, mi nombre es Elvis Daniel Aliaga Zunis, soy profesor de comunicación y esta vez vamos a hablar de literatura. Vamos a ver entonces la introducción al tema concerniente al día de hoy sobre literatura griega. Presten atención, por favor, señores alumnos. Ya, la literatura griega, ya, origen del pensamiento y de la civilización occidental, no comenzó como una sola comunidad organizada, ¿no?, en torno a la tierra, sino que es un producto de la fusión de diversas culturas que llegaron a una de las tres grandes de la península de Europa, ¿no? Nos referimos a los dorios, aqueos y a los jónicos, ¿no? A los jonios. Entonces, de estas tres culturas, pues se basa generalmente las etapas, ya, que tiene esta literatura. Vamos a ver entonces en sí qué es la literatura griega, conocida también como literatura clásica, que estamos viendo que acá el clasicismo, o sea, de ahí parte, es la corriente literaria que ha tenido más aportes y legado a las corrientes posteriores, ¿no? Se desarrolló entre los siglos X y en los siglos VI antes de Cristo, buscó la belleza y la perfección artística, se caracterizó por su armonía, medida y equilibrio, y también desarrollaron los géneros épico, lírico, llegando a su perfección, ¿ya? También tienen dramático, pero más adelante, no en la parte donde vamos a trabajar el día de hoy. Periodos de la literatura griega. Vamos a encontrar tres periodos, ¿ya? Podemos dividir esta literatura griega en periodos o relaciones con su evolución histórica, ¿no? Lo que vamos a trabajar nosotros el día de hoy, vamos a trabajar el periódico arcaico o jónico, ¿ya? También vamos a encontrar el periódico clásico o ático, o el periódico helenístico o decadencia. Vamos a leer cada una de los periodos, ¿no? Periódico arcaico jónico, ¿no? Es la época de la monarquía y la formación de pueblos, ¿no? ¿Qué es la monarquía, no? Si vamos a atender un poco de conceptos, entenderemos que la monarquía es una forma de gobierno, ¿no? ¿Ya? O una forma de estado, donde una persona, ya se puede ser encomendado como rey o reina, ya está a cargo de este pueblo, ¿no? Y es hereditario, ¿no? O tiene un cargo vitalicio, ¿no? ¿Qué quiere decir cargo vitalicio, no? Que solamente se puede terminar con su muerte y aparte de eso es hereditario, ¿no? Entonces tiene acá, me dice, en la época de las monarquías, de la formación de pueblos, ¿no? Ahí justamente en ese tiempo conquistaban los pueblos, ¿no? Y su principal situación era la expansión territorial, ¿no? Las guerras por territorios, y se basaba su economía en la agricultura, ¿no? En el periodo clásico o ático es el ciclo de Pericles, ¿ya? Acá viene la formación de las polis, de las ciudades, la hegemonía de Atenas y las reformas sociales y políticas, ¿no? En el periodo helenístico o decadencia fue en la expresión de la cultura griega al mundo oriental. Alejandría se vuelve la capital científica del mundo y hay un poco de desarrollo artístico por la época de la conquista, ¿no? Más se dedican a conquistar que de repente en producir literatura. A ver, entonces, ya tenemos los periodos. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver con el periódico jónico o arcaico. Ese es lo que nos interesa el día de hoy y es lo que vamos a basarnos más en sus autores y en su producción literaria. Se le denomina también periódico arcaico, en donde la capital es Jonia,
¿ya? Como Jonia, como vemos acá, que posee como una forma de gobierno de la monarquía, ¿no? Como ya hablamos que es monarquía, ¿no? Y en donde no se desarrolla la escritura y por lo tanto su literatura es de tipo oral, o sea, así como la quechua también no tenían al principio literatura y todo se pasaba de generación en generación de forma oral, ¿no? En este periodo se desarrollan el género épico, ya puede ser tenemos el tema heroico con el principal representante Homero, autor de la Ilíada, la Odisea, de Batracomimaquia e himnos, ¿no? Ahí vemos acá a Homero. Homero es un poco criticado por algunos autores porque dicen que no existe en sí este poeta, pero vamos a la larga, bueno, van a haber vestigios que sí indican su existencia, ¿no? En sus poemas y sobre todo en estas obras, ¿no? Que se llama la Ilíada y la Odisea. Disculpen por el corte que había en este momento, ¿ya? Bien, entonces ya pasamos a Homero. Vamos a ver entonces, también vamos a encontrar otros autores como un tema didáctico, como a Hesíodo, autor de la Teogonía y los trabajos de los días, ¿ya? Hesíodo, por ejemplo, es un poeta también, algunos consideran también como filósofo, ¿ya? Bueno, sus datos fueron obtenidos a veces de sus obras que fueron compiladas, pero generalmente para estos autores, para estos poetas, hay poca información de su biografía que se puede tomar. Vamos a pasar también al siguiente autor que tiene un tema de las odas olímpicas, a Píndaro, el autor de Epinicios o odas triunfales, ya también de Píndaro es un poeta lírico, ya no hay muchos vestigios ancestrales sobre su nacimiento, ya tuvo generalmente fue algo que nos cuentan que fue un aristócrata, ya que tuvo influencia en sus creaciones sobre una influencia de Homero y Hesíodo, ¿no? Ahí encontramos a Píndaro en la escultura. También vamos a encontrar, no vayan a dejar pasar que también una mujer, ¿ya? Ha incluido también en la lírica griega, ¿no? Ya sea de temas amorosos, ¿no? A Safo se llama, ¿no? Autora de Epitalamios, ¿ya? Monodias, odas a Afrodita. Como vemos acá, conocida también como Safo de Militelena o de Lesbos, ya es una poetisa griega que, bueno, también tuvo aportes en la lírica griega. Bien, vamos a encontrar, a pasar a la siguiente diapositiva, también a la lírica, también puede ser por el lado amoroso a Anacreonte, pero no se encontraron fragmentos de sus poemas, ¿no? Entonces ciertas partes no me encontraron y no he podido encontrarlas en totalidad sus creaciones, así es que no ha sido muy considerado también Anacreonte, pero sí se lo menciona en la poesía griega. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar más sobre Homero. Homero, como vemos aquí, es un poeta griego, iniciador sobre todo de la literatura griega del periodo jónico o arcaico, ¿ya? Se atribuye su autoría a las obras La Ilíada y la Odisea, ¿no? Que es su carta principal, se puede decir su creación principal de Homero, ¿ya? Vamos a ver acá, es un poeta ciego, así lo comentan, ¿ya? Su verdadero nombre fue Melesígenes, ¿ya? Este nombre fue adoptado por Heródoto. Heródoto cuenta que su verdadero nombre de Homero fue Melesígenes, ¿ya?
fue un Aedo de corte jónica, o sea, Aedo significa que fue un poeta, ¿ya? Un poeta de corte jónica, o sea, de la corte del periodo jónico, ¿ya? Cantaba temas referidos a la saga troyana, era un poeta oral del cual se dudó su existencia por muchos siglos, pero apareciendo así la famosa cuestión de Homérica, que versa sobre su existencia y autoría de sus poemas, ¿no? Entre sus obras principales tenemos la Ilíada, la Odisea y Batracomaquia, ¿no? Bueno, algunos pueblos refieren que se disputaron su existencia, ¿no? Por ejemplo, Colofón, Cumas, Pilos, Ítaca, Argos, Atenas, Esmirna, decían que, bueno, Homero pertenecía a esos pueblos, ¿no? Pero bueno, aún no se sabe exactamente, bueno, dónde ha sido el nacimiento de Homero, que es un gran escritor, gran poeta, donde escribió pues las hazañas de los troyanos. Continuamos entonces con las diapositivas. Vamos a ver la Ilíada, ¿no? Llamada también Canto a la Guerra. ¿Ya? Esa es una de sus obras de Homero. Es una epopeya, ¿ya? Si decimos que es epopeya, vamos a decir que es una composición literaria en verso, ¿ya? Que cuenta las hazañas legendarias de los personajes heroicos de un pueblo, ¿no? Esa es una epopeya, ¿no? Dice que es una epopeya en 24 cantos, compuestos en versos hexámetros, ¿ya? ¿Qué son hexámetros? Bueno, son versos antiguos, ¿ya? Que estaba compuesto por 6 pies, ¿ya? Y estos a la vez en su formación estaban conformados de 12 a 17 versos, ¿no? Eso eran los versos hexámetros, ¿ya? Posee 15.693 versos, imagínense la cantidad que tiene, ¿ya? Por eso también a raíz de eso se hacen películas en nombre pues de la Ilíada y la Odisea, que alguna vez de repente los hemos visto, ¿no? Su tema principal, bueno, es la cólera de Aquiles, ¿no? Hablamos de repente de Aquiles, que fue un guerrero, un semidios, que no tenía partes indestructibles, ¿no? Excepto su talón, ¿verdad? Bueno, narra 51 días del 10º año de guerra, ¿no? O sea, todas las situaciones que ha pasado en la guerra, todos esos días narra en la Ilíada nuestro poeta Homero, ¿no? Su narración se da en voz omnisciente, ¿ya? Omnisciente, ya que todo lo predice, en tercera persona y con un tiempo lineal, ¿no? O sea, quiere decir que tiene su inicio o introducción, su nudo y su desenlace, ¿no? Es un tiempo lineal que puede ocurrir, ¿no? Y sobre todo la trama trata el nombre de la obra alude a la ciudad de Lión, por eso Ilíada y Lión, ¿ya? Capital de Troya, que se encuentra situada por el ejército griego, liberado por Agamenón, que vemos en pantalla, Agamenón. El origen del conflicto radica a nivel mitológico, ¿no? Con el rapto de Helena, esposa de Menelao, por parte del príncipe troyano Paris, ¿no? Bueno, estas imágenes son captadas de la película, pero o sea, si yo le hubiera puesto antiguas, no son dibujos solamente de los que se encuentran, ¿ya? Bueno, eso es por parte de la Ilíada, ¿no? Vamos a ver la Odisea. ¿Qué nos dice la Odisea? También llamada un canto de paz o al retorno, ¿no? También es una epopeya, ¿ya? Es una composición, ¿ya? En 24 cantos, compuesta en versos hexámetros, ya les dije que explique esos hexámetros. Posee 12.110 versos, su tema es el retorno de Odiseo a Ítaca, ¿no? Su narración se da en voz omnisciente en tercera persona y a su vez en personajes de primera persona, cuando Odiseo narra sus aventuras, ¿no? Posee un desarrollo en tiempo cíclico, o sea, todo quiere decir que da vuelta, o sea, regresa a lo mismo, ¿no? Bueno, jóvenes estudiantes, espero que les haya servido un poco la clase del día de hoy, pero no sin antes ver cuál es la trama de Odiseo, ¿no? ¿Qué me dice Odiseo? Alude
al rey de Ítaca, Odiseo, ¿ya?, conocido como Ulises en la tradición romana, el cual, debido a la cólera de Dios, Poseidón, por haber dejado ciego a su hijo Polifemo, el cíclope se ve forzado a vagar y a naufragar por el mar sin llegar a su patria, ¿no? Ese es la Odisea, ¿no? De alguna vez hablamos de repente en razonamiento qué significa Odisea, ¿no? Odisea de repente son todas las peripecias que uno pasa para realizar algo, ¿no? Es lo que pasó de repente acá Odiseo para llegar a su patria Ítaca. Bueno, señores estudiantes, llegamos al fin de esta diapositiva. Esta información te va a servir, por favor, para resolver cualquier duda en tu guía que tienes que resolver. Y gracias por tu atención. Cada vez se irá mejorando. No olvides que por esta situación que está pasando, las clases serán así. Muchas gracias, señores alumnos. Gracias totales.